La verdad que agradezco mucho a Jorge y a ti. El otro día tuvimos un café y eso promovió que estuviera aquí. Ahora, me gustaría partir de algunas convicciones. La primera, estoy seguro y voy a bregar para que eso así sea, que este no es el último libro de Jorge. Es más, que aquí arranca una saga muy importante, muy importante. Pero al primero que hay que convencer de ello es a Jorge, ¿no? Pero me parece que hay razones fundadas para convencerlo. Lo segundo, bueno, yo soy futbolero y el fútbol me ha ayudado mucho en mi vida. Y creo que el fútbol es uno de los temas más importantes de nuestra sociedad. Con Ovidio lo estábamos conversando. Realmente así lo creo y lo puedo fundamentar ante cualquier auditorio. ¿Se escucha? Ahora, siempre me parecía muy contradictorio que el fútbol al que yo conocí por dentro, que es una vivencia muy fuerte, yo reivindico mucho eso que siempre se lo escuché a Juan Ricardo Facio, que hay oficios que no se abandonan, que son para siempre, y el de futbolista es uno de ellos, realmente es uno de ellos, y nos sigue habitando eso. Pero siempre me contrariaba el hecho de que uno de los temas más importantes de nuestra sociedad estuviera en manos de mucha gente de distintos lugares, periodismo, etcétera, etcétera, que no estaban a la altura del desafío del tema, que no le daban la trascendencia que realmente tiene el fútbol. Hace unos años vino un escritor japonés, un historiador japonés, que quería hablar conmigo. Bueno, bien. Su tema era el sistema deportivo en la historia uruguaya. Bien. Y vino y lo primero que me dijo, tenía un muy buen español, me dijo, mire, lo primero que quiero es que me escuche. Y me empezó a hablar y me dijo, mire, usted no se imagina el prestigio que tiene la construcción de la Comisión Nacional de Educación Física, y había leído toda la documentación vinculada con ello, y cómo en el mundo era un modelo de integración social la utilización del deporte como instrumento de integración de la sociedad. Y bueno, era impresionante porque un japonés tomaba como tema de su doctorado un tema de esa envergadura que los uruguayos desconocían, o por lo menos subvaloraban. Entonces, leyendo el libro de Jorge, de alguna manera vengo a confirmar algo que desde hace algunos años estoy pensando, que esa vieja subvaloración del fútbol como un gran tema de la sociedad uruguaya y como un tema que puede servir a la sociedad, ya ha servido, pero que puede servir a la sociedad para su transformación, para una lógica de mejoramiento del país, bueno, hoy comienza a tener manos diferentes. Yo realmente soy muy admirador de lo que ha hecho el maestro Tavares. Creo que sembró un territorio abonado, y también soy un gran admirador de Bielsa y bueno, de Jorge. Y creo que digamos, que esté Jorge ahí en la dirección de selecciones es muy importante, porque es como que, primero, Jorge no le dice que sí a todo, aunque sea Bielsa. Eso el otro día lo comentaba. Sabe decir que no, y sabe discutir, y esa es la interlocución que necesitan sobre todo los grandes, como yo creo que es Bielsa.
pero al mismo tiempo tiene otros grandes, a los que yo conocí pues, hace mucho tiempo, como Esteban Gesto. Entonces me parece que hay como una materia que está siendo objeto de un acercamiento y que, bien, el fútbol es un tema que en el mundo está incorporado a la agenda académica en términos de doctorados, de maestrías. Es un tema muy prestigioso y cuando uno va y empieza a hablar con los investigadores, siempre surge el tema del Uruguay y de qué pasa en el Uruguay. Y los primeros sorprendidos de eso son los uruguayos. Como que no terminan de incorporar la dimensión de lo que el deporte, y particularmente el fútbol entre nosotros, ha establecido. Hay cosas que realmente nosotros que vivimos siempre buscando la excepcionalidad uruguaya, bien, yo creo que mucho más en el fútbol que en la política, donde lamentablemente estamos perdiendo excepcionalidad, y lo digo con mucha pena, pero el fútbol hay como un recobrar, recobrar inspiración de excepcionalidad en el mejor de los sentidos, de especificidad. Y no con visiones, con tentaciones perezosas, como decir, vamos a jugar a la uruguaya, o como en el 50, metiendo la pata y... No, ahora con un sistema de construcción, con una lucha táctica. Yo recuerdo que cuando era muy chiquilín, en la selección juvenil, Gesto trataba de transferirnos que, bueno, que había 4 valencias en el fútbol. Ahora seguramente piensa distinto, porque es una cabeza innovadora, pero era la física, el estado físico, era la táctica, era la genialidad y era los valores emocionales. Y él decía, bueno, en términos de entrenamiento, hoy globalización, televisión, nuevos sistemas de información, podemos estar, sabemos cómo entrena, no hay, podemos realmente tener un entrenamiento de élite. Lo mismo en el plano táctico. Son muy excepcionales las revoluciones tácticas que de alguna manera sorprenden. Siempre discutíamos, a mí me tocó conocer a José Ricardo de León, era un revolucionario táctico, y él siempre hablaba de Ondino, que eran los 2 revolucionarios tácticos. Muchas veces recordaba visiones de Ondino Viera, y era una figura que era una leyenda, y hablábamos de fútbol y hablábamos de este tema. Yo creo que con el libro de Jorge, que debió llamarse manual, y los manuales son muy importantes en todas las disciplinas. Ustedes saben que un buen manual es decisivo para profundizar. Había generalmente una visión despreciativa, es un manual. No. El manual son los cimientos. Y verdaderamente, leyendo este libro y viendo cómo se construye esa trama, bien, veo a Jorge con mucho estudio, con mucha capacitación, con mucha apertura, que incorpora, bueno, las dimensiones múltiples y complejas que el fútbol hoy construye. Yo a veces cuando veo la discusión que se da, como buen futbolero veo los programas deportivos, en los programas deportivos me quiero morir. Pero veo, por ejemplo, jugar a la selección, o veo los enojos justificados en muchas oportunidades de Bielsa, y sobre todo leo esto, y me doy cuenta, bueno, acá hay un desfasaje gigantesco. Y es una disputa importante en nuestra sociedad, y hay que tomar partido. Con Ovidio hablábamos de los valores. Gesto decía, lo que define ya no es ni el estado físico ni la táctica, porque eso de alguna manera el globalismo lo puede asimilar, lo puede asociar. Lo que define
bueno, es la genialidad. Si uno tiene, como decía el profe de León, si yo tengo a Pelé, ¿qué le voy a decir a Pelé? O a Maradona, ¿qué le voy a decir a Maradona? O a Messi, cuídate, no te lesiones. Al único jugador, Bielsa no sé si lo haría, pero al único jugador que liberó de la marca de León fue en Rosario Central a Kempes, en su momento estelar. Y era una cosa, bueno, lo liberó de la marca, la pucha. Y después lo que sigue definiendo no es la garra, la mal llamada garra charrúa, son los factores emocionales, es la capacidad de elaborar los momentos, que los partidos son momentos. Y de esto se habla aquí, pero se habla desde una lógica muy profesional. Aquí yo me encuentro con, digamos, un fútbol moderno, con una estructuración que tiene que ver con, bueno, con todo lo que está en disputa en el fútbol, desde dinero hasta las vivencias. Entonces yo me encontré aquí con un técnico generoso, estudioso, trabajador, que por un lado hacía un diseño de su, el profe hubiera dicho, del sistema. Y me hizo acordar mucho al profe de León, porque de León para explicarnos el sistema empezaba discutiendo cosas que nos parecían obvias. Por ejemplo, las reglas. Al fútbol se juega con una sola pelota. ¿Sí? Y todo lo que partía de allí, todo lo que en términos de restricciones y posibilidades partía de allí, simplemente la idea de que al fútbol se jugaba con una sola pelota. ¿Ah? Y entonces, bueno, Maradona o Messi sin pelota, bueno, y todo a partir de allí, las dos canchas, cuando era profesor de educación física, y hay una cosa muy importante que yo como universitario tengo que reivindicar, que Jorge es profesor universitario y que tiene este rol tan importante de dirección de selecciones, pero por suerte no ha abandonado el liceo, que es realmente una apertura revolucionaria de la Universidad de la República para incorporar este tema en la agenda académica y de incorporarlo en la lógica de confrontación académica con los grandes temas. Estábamos hablando de ciencia y tecnología, bueno, inteligencia artificial, esto que para nosotros nos parece una cosa tan rara y que hace unos años era hasta mal visto, diciendo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir esto de la gestión? ¿Qué tiene que ver un técnico o el fútbol con la gestión? Por supuesto que tiene que ver con la gestión. Por supuesto que tiene que ver con la gestión. ¿O qué tiene que ver con un departamento de análisis? ¿O cómo hoy se ven los sistemas de juego? ¿O los principios del juego? ¿O cómo el balón parado puede ser tan relevante como los periodos del trabajo? Estamos viendo una revolución en el lugar del trabajo. También una revolución en cómo un futbolista que también es un trabajador ordena su vida, ordena sus despliegues. Entonces, verdaderamente, el libro, que me parece un excelente manual, dicho con el mayor elogio, y creo que ya estamos en la segunda edición. Sí, bueno, exactamente. Bueno, esto es un muy buen dato, muy buen dato. Quiere decir que esto que está aquí encuentra una sintonía colectiva. Yo lo celebro porque, repito y vuelvo a lo del comienzo, el fútbol es demasiado importante para dejarlo en manos de gente sin muchas luces, de gente que cree que que no requiere preparación, con gente mediocre en el peor sentido de la palabra, que gente que cree que lo sabe todo sin estudio, con gente que cree que bueno, que hablar como se jugaba hace 50 años ya eso le da a un técnico las posibilidades de desplegar su experiencia. No, es un tema muy central y al mismo tiempo muy complejo, muy complejo. Y es un tema en el que el Uruguay puede encontrar grandes espacios, no solamente para ganar,
sino para ser. El japonés me decía, bueno, usted no sabe lo que fue en su momento la Comisión Nacional de Educación Física. No sabe lo que para la integración social fue las plazas de deportes. No sabe hasta qué punto el diseño, sobre todo en Montevideo, pero no solo en Montevideo, tenía que ver con esa visión de los espacios públicos. Y no sabe cómo eso generaba la discusión acalorada en ese tema político. Y cómo los dirigentes políticos advertían de que ahí sí había un tema. Yo creo que este libro viene a alimentar una discusión fundamental. Celebro la segunda edición. Jorge va a estar en los próximos días invitado por la Universidad de Texas. Esto es muy importante, muy importante. Y como Jorge tiene bajo perfil, no lo cuenta. Bien. Es la primera invitación de una larga serie de invitaciones. Y él, el otro día me preguntaba, ¿y cómo hago? Jorge Giordano tiene que ir a hablar cómo le habla en Salto, en Paysandú, en Rivera, en Montevideo, en el Complejo Celeste, a sus auditorios tradicionales. Están esperando esa discusión. Están esperando esa discusión. Por eso, celebro la iniciativa. Vuelvo a decirle a Jorge que en todo lo que pueda ayudar, que cuente conmigo, y como aprendí tantas veces en el fútbol, y volviendo a agradecer a Jorge y a felicitarlo por este esfuerzo, nosotros somos 3,5 millones, incluso una sociedad cada vez más envejecida, y cada vez menos. Siempre aprendí que para llegar a tiempo hay que anticiparse. Y bien, eso que aprendí en el fútbol, que Jorge lo conoce también, la sociedad uruguaya tendría que incorporar. No solo el fútbol uruguayo, la sociedad uruguaya todo. Por eso, Jorge, vamos por Texas y seguimos. Muchas gracias. Gracias.